Un saludo tengan todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan en estos espacios televisivos. Como pueden apreciar, continuamos el estudio de la unidad número 5 que lleva como título Las curvas de segundo grado y secciones cónicas. Recordando que en el encuentro anterior trabajamos la primera de estas secciones cónicas, la circunferencia. Y dentro de las temáticas abordadas estuvieron cómo determinar la ecuación cartesiana de una circunferencia, determinar también la posición relativa entre circunferencia y recta y además hallar los puntos de intersección entre la circunferencia y una recta dada. Para consolidar en estos objetivos propusimos varios ejercicios de estudio independiente. Estos 4 primeros podían encontrar las respuestas en la página 353 del libro de texto de 11º grado. Ahora bien, vamos a detenernos en la resolución del ejercicio 5 propuesto. Nos pedían determinar las coordenadas del centro y el radio de la primera cónica y vamos a proceder a la resolución de este inciso. Ahora bien, en este caso tenemos una ecuación de forma general, la ecuación de una circunferencia en forma general. Había que convertirla en una ecuación cartesiana de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Para esto debemos utilizar un conocimiento previo estudiado en la clase anterior que fue el completamiento cuadrático. Bueno, aquí agrupamos la variable x y la variable y, despejamos el elemento independiente y obtenemos que para encontrar el completamiento cuadrático bastaba dividir 2 entre 2 y el resultado elevarlo al cuadrado. En este caso se hacía de la misma forma con la variable y quedaría 1 menos 1 para mantener el equilibrio de la ecuación. De la misma forma 2 entre 2 es 1, al cuadrado es 1, menos 1 para mantener este equilibrio de la ecuación. Ahora bien, la idea es que este trinomio cuadrado perfecto se convierta en un binomio cuadrado. Bueno, de esta forma despejamos este menos 1, lo pasamos para el miembro derecho y de la misma forma este otro menos 1 lo pasamos para el miembro derecho y obtenemos que este trinomio cuadrado perfecto, su descomposición es x más 1 al cuadrado. O sea, por el teorema de Vieta, dos números que multiplicados en 1 y sumado es 2. En este caso, de la misma forma, obtenemos el producto notable y más 1 al cuadrado igual 9. Y fácilmente podían obtener el centro de esa circunferencia de coordenadas menos 1, punto y coma, menos 1, y el radio de la circunferencia bastaría radio al cuadrado igualarlo a este miembro que está aquí y despejar, y obteníamos que el radio era igual a 3. En este caso le damos un breve tiempo para que comparen y seguimos con la resolución del inciso número B. Ahora bien, vamos a la resolución del inciso B. En este caso nos pedía determinar la posición relativa que existía entre esta ecuación cartesiana en esta recta y la circunferencia. Necesitábamos el centro de la circunferencia y la recta dada y utilizamos como primera vía comparar la distancia que existía entre el punto y la recta, compararla con el radio. En este caso, utilizamos esta fórmula básica de la geometría analítica, sustituyendo, obtenemos esto que aparece en pantalla y haciendo el cálculo pertinente, racionalizando denominadores. En este caso obtenemos 3 raíz de 2, que este cálculo, bueno, la raíz de 2 se aproxima a 1,41 y el resultado es igual a 4,23. En este caso evidentemente es mayor que el radio, por lo tanto se puede afirmar que la recta, la posición que cumple es que la recta es exterior a la circunferencia. En este caso también podría, una segunda variante de vía de solución era resolver el sistema planteado, o sea, entre la ecuación cartesiana de la circunferencia y la ecuación cartesiana de la recta. Y evidentemente, cuando resolvieran este sistema, el discriminante iba a dar menor que 0, por lo tanto, no tenía solución el sistema planteado, lo que implica que no tiene punto de intersección y evidentemente la recta es exterior a la circunferencia. También podían utilizar la representación gráfica. Aquí hemos utilizado el asistente matemático GeoGebra y evidentemente a la hora de representar con las dos entradas, o sea, la ecuación cartesiana y la ecuación de la recta, evidentemente no tiene punto de intersección esta circunferencia con la recta. Ahora bien, vamos a proceder a hacer el inciso C. En este caso, tenemos una ecuación cartesiana, una ecuación general, disculpen, y pudieron resolverlo. Evidentemente no, porque esta ecuación
no es una circunferencia, es una elipse. ¿Cómo lo supe? Bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo identificar en este tipo de ecuaciones generales cuándo es una circunferencia, cuándo es una elipse, y dentro de las temáticas fundamentales a ver, estaremos viendo la elipse, definición y elementos, la ecuación cartesiana de la elipse, y aquí tenemos una vista panorámica en 2D y en 3D de la elipse. Como objetivo nos proponemos determinar la ecuación de una elipse dados sus elementos o la representación gráfica, determinar los elementos de una elipse a partir de su ecuación o a partir de su representación gráfica y encontrar si existen los puntos de intersección entre una elipse y una recta. ¿Qué debes saber? De la misma forma que en la circunferencia, representar puntos y figuras en un sistema de eje de coordenadas, esto es vital, las fórmulas y relaciones básicas de la geometría plana y analítica de la recta en el plano, procedimientos para resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticos, procedimiento algebraico del completamiento cuadrático y operar con expresiones algebraicas. ¿Dónde puedes encontrar este contenido? Bueno, en el libro vigente de Onceno Grado, específicamente epígrafe 3, capítulo 3, a partir de la página 133. Y estas bases conceptuales y procedimientos que van a permitir apropiarse mucho mejor de estos contenidos aparecen en el memento del libro de 10º grado, aquí se especifican, y en el memento del libro de Onceno Grado. Ahora, para resaltar la importancia de este contenido, les proponemos algunos ejemplos cotidianos donde se ve su uso. Por ejemplo, en el diseño de logos, por ejemplo, el logotipo de la marca Ford, las tazas de los baños. Miren estas construcciones exóticas, qué belleza. También hay muchas plazas en diferentes países, tienen vista elíptica, por ejemplo, la Plaza Lanusa, el Coliseo de Roma, el Planetario de Copenhague, entre otros. También le trajimos una curiosidad matemática muy vinculada con la física, donde dice que la Tierra, el planeta Tierra, describe una trayectoria elíptica alrededor del Sol, siendo este uno de sus focos. Ahora, ¿cómo podemos construir una elipse? Bueno, existen dos métodos para construir elipse. Está el famoso método del jardinero, que consiste en poner dos clavos, dos tachuelas en un plano, tomar una cuerda inextensible, o sea que no estiren, y de esta forma se puede trazar esta elipse. También existe el método de la tarjeta o compás de Arquímedes, que se utiliza una regla, un cartabón y un lápiz, y aquí en el dibujo se muestra el procedimiento. Ahora bien, hemos visto cómo se obtiene una elipse, hemos visto cómo se construye una elipse, hemos visto algunos ejemplos de elipse, pero ¿cuál es la definición de elipse? Bueno, para esto nos remontamos a la definición 1 del libro de texto, página 135, donde nos plantea que la elipse es el lugar geométrico de los puntos de un plano tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos del plano llamados focos, foco no es más dos puntos que equidistan del centro de esa elipse. Bueno, esta distancia es una constante mayor que la distancia que existen entre estos dos focos. Ahora vamos a ver, le voy a dar un breve tiempo para que copien esta definición y continuamos. Ahora bien, tenemos la representación, en este caso la distancia que existe entre el punto P y el foco 1, más la distancia que existe del punto P al foco 2, esa suma de esa distancia es una constante y evidentemente, según la definición, se puede apreciar que esa constante K es mayor que la distancia que existe entre los focos. Ahora bien, procedemos a representar o a trazar la elipse. En este caso, si prolongamos esta distancia que existe entre el foco 1 y el foco 2 hasta cortar a la elipse, lo cortaría en A1, que sería vértice principal A1 de la elipse y el segundo vértice principal de la elipse. En este caso trazamos una mediatriz va a dividir a este segmento en dos segmentos iguales de forma perpendicular, o sea, una propiedad de la mediatriz es que divide al segmento donde corten dos segmentos iguales y lo corta perpendicularmente. En este caso vamos a denotar con el centro O y aquí va a estar el centro de esa elipse. También la distancia, o sea, el segmento F1, F2 lo vamos a denotar con 2C y a la mitad de ese segmento, o sea, OF1 y es igual a OF2, ya que esto es punto medio, lo vamos a denotar con C. En este caso, de la misma forma, lo hacemos
con el segmento A sub 1, A sub 2, lo vamos a anotar con 2A. A la mitad de este segmento, como es equidistan de ese centro de la misma forma, OA sub 1 igual a OA sub 2 igual a. Y en este caso, lo de la misma forma, lo hacemos con esta mediatriz que corten B sub 1 y B sub 2, que serían vértices no principales de este elipse. Y a la mitad, bueno, de B sub 1O, el segmento y O B sub 2, vamos a anotarlo con B. Ahora, si trasladamos este segmento hacia el eje principal, obtenemos este segmento, ¿no? De la misma forma, si trasladamos este segmento hasta este eje principal, obtenemos este otro segmento. Y evidentemente, la suma de estos dos segmentos coincide con el eje principal, de lo que se puede afirmar que la distancia entre estos dos puntos, sea de PF1 y PF2, es igual a esta distancia del eje principal. Vamos a dar un breve tiempo para que copien esta nota y continuamos. Ahora bien, de manera de resumen, la distancia que existe, entre f1 y f2 lo vamos a llamar distancia focal y lo denotamos con la letra, o sea, con la variable 2c. Y a la mitad, o sea, sería la semidistancia focal, serían los segmentos formados por OF1 y OF2. De la misma forma, a 2A lo vamos a denotar con la longitud del eje mayor de este elipse. A la mitad sería como O equidista de estos dos vértices principales, sería OA sub 1 igual a OA sub 2, lo vamos a anotar con A, sería la mitad de este eje mayor. Y de la misma forma, la distancia que existe entre el vértice no principal B sub 1 y B sub 2, que lo denotamos en 2B, lo vamos a llamar longitud del eje menor. Y a la mitad, bueno, lo denotamos con B, sería la semidistancia de esta longitud del eje menor. Le vamos a dar un breve tiempo para que copien este resumen y continuamos. Ahora bien, vamos a ver otros elementos del elipse. En este caso, habíamos dicho que esto cortaba perpendicularmente, o sea, esto biseca, en este caso, A sub 1O, A sub 2O son iguales, F sub 1O o F sub 2 son iguales. En este caso, denotamos a B sub 1O con la variable B, a la distancia focal, o sea, la semidistancia focal con C, y se forma un triángulo característico que evidentemente esta distancia que aparece aquí coincide con la semidistancia del eje principal, formándose un triángulo rectángulo llamado triángulo característico que cumple esta relación pitagórica. ¿Recuerdan? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De la misma forma, aparece un parámetro llamado excentricidad, que no es más que la desviación que tiene una cónica al convertirse en una elipse. Disculpen, en este caso, en una circunferencia. En este caso, si aplastamos a esta circunferencia y a medida que se aleje este foco, la excentricidad va a aumentar. Y si se acerca, F1 se convierte en el centro de la circunferencia, en este caso la excentricidad es 0 y se convertiría en una circunferencia. Ahora, como bien hemos observado, esto cumple una estrecha relación con el coseno de este ángulo, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, y evidentemente es menor que 1 este coseno, ¿verdad?
Ahora vamos a dar un breve tiempo para que copien este otro resumen y continuamos. Ahora bien, hemos visto la definición del elixir, cómo se construye un elixir, hemos visto la importancia del elixir y los elementos que se pueden cumplir dentro de esta sección cónica. Ya estamos en condiciones entonces de plantearle el teorema 1 de la página 135 del libro de texto de Onceno Grado, donde se demuestra cómo se puede plantear un elixir a través de una ecuación matemática. Bueno, aquí dice la elixir de centro O en el origen de coordenadas y semiejes A y B con eje mayor sobre el eje X tiene por ecuación, bueno, aquí se puede apreciar en pantalla la ecuación de la elixir. Al igual que la circunferencia, esta tiene su ecuación cartesiana. Ahora bien, esta definición aparece en el libro de texto, vamos a darle un breve tiempo para copiar y continuamos con la resolución. Como estudio complementario, lo vamos a invitar a estudiar, a analizar la demostración que aparece en el libro de texto de Onceno Grado a partir de la página 135 y a la 137 en aras de ganar en tiempo, porque no tenemos tiempo, valga la redundancia, de hacer la demostración. Ahora bien, tenemos la ecuación del elixir con centro en el origen de coordenadas 0, punto y coma 0. Ahora, cuando el eje mayor está en el eje X, esta sería su representación. ¿Ya? Recuerden que cuando la elixir tiene el centro en el origen de coordenadas, también se le puede llamar ecuación canónica de esta sección cónica. Ahora bien, si el eje mayor, en vez de estar en el eje X, está en el eje Y, quedaría de esta forma que aparece en pantalla. O sea, solamente cambian los parámetros, vamos a repetir para que puedan observar. Si está en el eje X, está aplastada sobre el eje X, aquí pueden observar, esta sería la ecuación canónica de esa elixir. Y si está en el eje Y, miren el desplazamiento, cambian los parámetros al cuadrado y b al cuadrado, y miren la forma que toma esta elixir. Vamos a dar un breve tiempo para que copien esta nota importante y continuamos. Ahora bien, vamos a ver la ecuación de la elixir desplazada cuando el centro no es en el centro de la circunferencia de coordenadas 0, punto y coma 0. En este caso es una coordenada arbitraria h punto y coma k. En este caso procedemos a representar la ecuación, o sea, la elixir en el origen de coordenadas, y esta sería su ecuación canónica, ¿verdad? Ahora, si desplazamos a un punto arbitrario de centro 0 de coordenadas h punto y coma k, obtenemos que el eje mayor va a ser paralelo al eje X y tendrá esta forma. ¿Ya? En este caso, la ecuación cartesiana de esta cónica, de este elixir, tiene esta forma que aparece en pantalla. Ahora bien, si el eje mayor es paralelo al eje Y, en este caso, vamos a repetir para que puedan observar,
Si el eje mayor es paralelo al eje X, tiene esta forma. Y si el eje mayor es paralelo al eje Y, entonces tendrá esta forma. Cambiaría solamente el parámetro b al cuadrado hacia la ordenada y el parámetro a al cuadrado hacia la abscisa. Y el desplazamiento sería igual que la circunferencia, menos h punto y coma menos k. En este caso sería h punto y coma k. Recuerden que siempre se pone lo opuesto de lo que aparece en la representación gráfica. Damos un breve tiempo para que copien esta nota importante y continuamos. Bueno, ya estamos en condiciones de resolver el primer ejercicio de nuestra clase. Bueno, aquí dice el enunciado: escribe la ecuación del elipse que tiene centro en el origen de coordenadas y nos especifica que el eje mayor es paralelo al eje X y cumple, bueno, en el inciso A igual 3 y B igual 2. Nos dan los parámetros A y B. Vamos a ver, les voy a dar un breve tiempo para que copien y continuamos con la resolución de este inciso A. Bueno, espero que le haya tiempo copiar el enunciado. Vamos a la resolución del inciso A propuesto en el ejercicio 1. En este caso nos dan el centro en el origen de coordenadas 0,0. Nos dan el parámetro A, tiene 3 unidades, el parámetro B tiene 2 unidades. En este caso, sustituyendo A y B en la ecuación canónica del elipse, se obtiene, bueno, de forma sencilla, esta sería la ecuación canónica del elipse, como tiene su eje principal en el eje X, por eso es que A al cuadrado está aquí. Y al sustituir, obtenemos 3 al cuadrado y en este caso 2 al cuadrado. Haciendo el cálculo pertinente, obtenemos el que al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Y en este caso ya tenemos la ecuación canónica de esta elipse propuesta en el inciso A. Vamos a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Espero le haya tiempo a copiar. Vamos a la resolución del inciso B. En este caso, nos decía que el centro de esa elipse tiene coordenadas 0,0. En este caso nos dan la longitud del eje principal, que es igual a 8, y el parámetro C es igual a 3 unidades. Vamos a ver que nos faltaría el parámetro B y lo podemos determinar aplicando la relación pitagórica: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. De la relación 2A, haciendo un breve despeje, obtenemos que el parámetro A es igual a 4 y sustituyendo obtenemos A al cuadrado sería 16 menos C al cuadrado sería 3 al cuadrado 9 y obtenemos que B al cuadrado igual 7. No hace falta encontrar la raíz cuadrada porque a la hora de sustituir en la ecuación cartesiana de este elipse no necesitamos el parámetro que esté elevado al cuadrado.
Haciendo la sustitución, en este caso a al cuadrado sería 16, b al cuadrado igual a 7 y es igual a 1. Recordando que en este caso es porque el eje principal está, está el eje sobre el eje X. Vamos a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Bueno, en este primer ejercicio hemos visto cómo determinar la ecuación cartesiana de una elipse con centro en el origen de coordenadas y teniendo los parámetros A, B y C. Ahora vamos a proponer otro ejercicio donde ya el centro no sería de coordenadas 0.0. Vamos a ver. Dice el ejercicio 2, escribe la ecuación cartesiana de la elipse que cumple, bueno, el centro ya en este caso no es el origen de coordenadas, está desplazado de coordenadas 3.2, nos dan el valor del parámetro A y nos dan la excentricidad. Vamos a dar un breve tiempo para que copien este enunciado y continuamos con la resolución. Bueno, esperamos que le haya tiempo a copiar. Vamos a proceder a la resolución de este ejercicio. Bueno, en este caso nos dan el centro de la elipse de coordenadas 3.2, ya decíamos que estaba desplazada, nos daban el parámetro A de 13 unidades y la excentricidad. En este caso utilizamos la fórmula de excentricidad que nos plantea que la excentricidad, que no es más que la desviación que tiene una cónica al convertirse en elipse, en circunferencia, es igual a la razón C sobre A. Sustituyendo y despejando la variable C, en este caso obtenemos 0,923 por 13, aproximadamente es 11,999 y podemos aproximarlo a 12 para hacer los cálculos un poco más favorables. Sustituyendo entonces en la relación pitagórica, a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, donde vamos a despejar a b al cuadrado, a sería 13 al cuadrado, la excentricidad es igual a 0,923 y de esta forma calculamos C, lo sustituimos 12 al cuadrado y obtenemos fácilmente que b al cuadrado es igual a 25. Que la raíz cuadrada de b, si vamos allá, la raíz cuadrada de 25 es 5, pero a la hora de sustituir necesitamos el parámetro cuadrado, por lo tanto no hace falta calcular la raíz de este número. Vamos a dar un breve tiempo para que copien la resolución de este ejercicio y continuamos en la próxima diapositiva. Ahora bien, ya tenemos el parámetro A y tenemos el parámetro B al cuadrado. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver la próxima diapositiva. En este caso no nos especifican dónde está el eje principal, si está sobre el eje X o sobre el eje Y. Por lo tanto, tenemos dos posibles respuestas. Bueno, con el eje mayor paralelo al eje X sería esta la ecuación cartesiana. Y a la hora de sustituir, bueno, 3 pasaría menos 3, 2 pasaría menos 2.
al cuadrado, 13 al cuadrado igual a 169 y b al cuadrado igual a 25. De la otra forma sería con eje mayor paralelo al eje Y. Observen, en este caso a la hora de sustituir, x menos 3 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, pero en este caso sería 25 y 169. Damos un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Bueno, en estos dos primeros ejercicios hemos determinado la ecuación cartesiana de una elipse a partir de su centro y los parámetros A, B, C e incluso con la excentricidad. Ahora, en este ejercicio vamos a hacer lo contrario. A partir de la ecuación, bueno, aquí lo dice, ejercicio 3, sea la ecuación cartesiana de la elipse, o sea, a partir de la ecuación vamos a determinar la representación gráfica en un sistema de coordenadas, pero para esto debemos pasar por algunos elementos de la elipse que nos van a facilitar la representación gráfica en esta resolución. Vamos a dar un breve tiempo para que copien este enunciado y continuamos con la resolución. Espero le haya dado tiempo a copiar el enunciado de este ejercicio. Vamos a proceder a la resolución del mismo. En este caso, ¿con qué contamos? En este caso tenemos el centro de esa elipse de coordenadas 0.4, tenemos la dimensión del parámetro A, la dimensión del parámetro B y procedemos a utilizar la relación pitagórica A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En este caso, haciendo el despeje, C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado y sustituyendo 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1 y al restar se obtiene que c al cuadrado es igual a 8, aproximadamente es 2,8 unidades. Ya teniendo esto, podemos venir a proceder a la representación en un sistema de eje de coordenadas. En este caso, ¿cómo procedemos? Bueno, vamos a representar en este caso el centro de la circunferencia de coordenadas 0.4. En este caso, como el eje principal está sobre el eje Y, bastaría, en este caso, restar 4, observen, 4 menos 3 se obtiene 1, ¿ya? Y 4 más 3 sería 7. Y obtenemos que A sub 1 tiene coordenadas 0.1 porque coincide la abscisa con la del centro y las coordenadas del punto 2 sería 0.7. De la misma forma, obtenemos el par ordenado del foco restando 4 menos 2,8. Observen, la ordenada no está en el eje Y, sería restar 4 menos 2,8. Coincide la abscisa y sería 0.1,2. De la misma forma, a este 4 se le suma 2,8 y obtenemos la coordenada del foco número 2. En este caso es 0.6,8. Ahora, para representar las coordenadas del vértice sub 1, que es el vértice no principal, bastaría restar en este caso 1 menos 0, o sea 0 menos 1, disculpen, sería menos 1 y como la abscisa coincide, en este caso la ordenada sería menos 1.4.
¿ya? Y de la misma forma lo hacemos y obtenemos 0 más 1, en este caso es 1, la ordenada coincide, y b sub 2 tiene coordenadas 1, punto y coma cuadro. Bastaría ahora representar, o sea, trazar la elipse y obtenemos la representación gráfica de esta elipse, pero tuvimos que pasar, como pueden observar, obteniendo el valor del parámetro A, necesitamos el parámetro A, necesitamos el centro de esa elipse, necesitamos al parámetro B y calcular, en este caso calculamos el parámetro C. Luego ubicamos las coordenadas de los vértices principales, las coordenadas del vértice no principal y la coordenada del foco. Vamos a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Ahora bien, no podíamos dejar pasar por alto el ejercicio, el inciso C de la tarea propuesta. En este caso, miren en pantalla. Decía el estudio individual, determina la ecuación cartesiana de la segunda cónica propuesta. En este caso, tenemos la cónica 9x al cuadrado más 25y al cuadrado igual a 225. Y en este caso decíamos que no era una circunferencia, era una elipse. Ahora, ¿por qué es una elipse? Vamos a ver la resolución. En este caso, cuando tenemos la ecuación general de una cónica, observen bien, que tiene esta forma, ax al cuadrado más cy al cuadrado más dx más ey más f igual 0. Esta es la ecuación general de cualquier cónica. Cuando los parámetros a y c son iguales, observen bien, estamos en presencia de una circunferencia. Observen, si a y c son iguales, estamos en presencia de una circunferencia. Ahora bien, si a y c tienen el mismo signo, miren, si a y c tienen el mismo signo, es una elipse. Este es el caso. 9, ¿qué signo tiene? Positivo. 25, ¿qué signo tiene? Positivo. Ahora, ¿cómo procedemos? Bueno, la ecuación canónica de una elipse no es x al cuadrado sobre y al cuadrado más x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. En este caso, ¿cómo obtenemos un 1 aquí? Fácilmente dividimos la ecuación completa por 225. Y miren el procedimiento. En este caso, 9x al cuadrado entre 225 más 25y al cuadrado entre 225 igual a 225 entre 225. Y de forma fácil, simplificando, obtenemos x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. En este caso, determinamos la ecuación cartesiana de esta elipse. Vamos a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. En este caso,
hemos resuelto una ecuación cartesiana de forma sencilla. Observen este otro ejercicio que es un poquito más complejo. Bueno, nos pide determinar el centro, vértices, focos y representar gráficamente la elipse. En este caso, un ejercicio bastante integrador y esta ecuación de la forma general es un poco más compleja. Vamos a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y vamos a ver la resolución de este ejercicio. Espero que le haya dado tiempo a copiar este enunciado. Vamos a ver la resolución del mismo. En este caso, tenemos la ecuación general. Ya sabemos identificar por qué es una elipse. Bueno, no lo decía el enunciado, pero en este caso recordar que si A y C tienen el mismo signo, es una elipse. Procedemos a agrupar la variable X, la variable Y en este caso dejar el elemento independiente. Podemos aplicar, en este caso el procedimiento sería entre estos dos que se puede hacer, aplicar factor común. El factor común sería 9. 9x al cuadrado menos 72x. Al dividirlo por 9 obtenemos x al cuadrado menos 8. De la misma forma, aplicamos factor común en este otro binomio y obtenemos que 25 multiplica y al cuadrado menos 6y. Despejamos, en este caso, el elemento independiente, el elemento f, de la ecuación general de una elipse o de una cónica. En este caso sería menos 144. Ahora bien, tenemos que aplicar un conocimiento previo, o sea, el completamiento cuadrático, porque tenemos que obtener aquí un trinomio cuadrado perfecto para que este se descomponga en un producto notable y poder obtener entonces el centro de coordenadas h punto y coma acá de una elipse. En este caso, ¿qué hacemos? Bueno, observen, menos 8 al dividirlo por 2 obtenemos menos 4 y al elevarlo al cuadrado obtenemos 16. Ese es el procedimiento del completamiento cuadrático, ¿verdad? Pero para mantener el equilibrio de esta ecuación le restamos menos 16. De la misma manera, 25, hacemos de la misma forma, menos 6 entre 2 es menos 3 al cuadrado de 9 y para mantener el equilibrio restamos ese 9, sería 9 menos 9, igual a menos 144. Ahora bien, tenemos que obtener esto solamente, ¿verdad? Aplicamos una propiedad conocida como propiedad distributiva. Observen, quedaría este primer elemento por este trinomio y este elemento por este otro, o sea, el elemento del binomio, en este caso 9 por esto y 9 por 16 menos 144. De la misma forma hacemos en el segundo caso, 25 por el trinomio completo, y al cuadrado menos 6y más 9, porque es donde tenemos que obtener el binomio cuadrado, y 25 por menos 9 sería menos 225. Todo esto es igual a menos 144. Reduciendo términos semejantes, obtenemos 9 que multiplica esto, más 25 que multiplica todo esto que está aquí, igual, bueno, menos 144, al pasarlo para el miembro derecho podemos, en este caso, reducirlo, tienen el mismo signo, están a ambos lados de cada miembro de la ecuación, o podemos pasarlo para el miembro derecho y se iban a reducir. Y el menos 225 que estaba sustrayendo lo pasábamos con la operación contraria, en este caso sería sumando. Ahora bien, este 9 nos está estorbando aquí, este 25 nos estorba aquí, y el 225 aquí debe aparecer un 1, ¿verdad? De acuerdo a la ecuación cartesiana de una elipse, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Qué debemos hacer? De la misma forma que hicimos en el inciso anterior propuesto en el estudio independiente de la tarea, en este caso dividimos por 225 y una vez factorizamos este trinomio cuadrado perfecto, dos números que multiplicados en 16 sumado menos 8 sería menos 4 x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 225. Dividíamos por 225 y obtenemos lo que aparece en pantalla, que sería la ecuación cartesiana de esa elipse. Les voy a dar un breve tiempo para que copien y continuamos.
Ahora bien, ya tenemos la ecuación cartesiana de esa elipse, pero nos pedía determinar vértices, focos y la representación gráfica. Vamos a ver cómo proceder. En este caso, la información que nos ofrece es que la elipse tiene centro en el origen, o sea, en el centro 4,3 y su eje mayor es paralelo al eje X, ya que A al cuadrado es igual a 25 y B al cuadrado es igual a 9. Recuerden la ecuación anterior, ¿verdad? En este caso, tenemos las coordenadas del vértice, de los vértices principales, de los focos y de los vértices no principales. En este caso, la ordenada, en el caso como es paralelo al eje X, coincide con la ordenada del centro de esa elipse. Y en el caso del vértice no principal, la que coincide es la abscisa. Quedaría entonces calcular el valor de A es igual a 5, el valor de B es igual a 3 y hay que hallar el valor de C. En este caso, aplicando la relación pitagórica, obtenemos que C al cuadrado igual a 16, que eso es igual a 4. Sustituyendo, bueno, en este caso, 4 menos 5, porque el desplazamiento es paralelo al eje X, sería menos 1. 4 menos 5 es menos 1. Y entonces, para hallar la coordenada de A sub 2 sería 4 más 5. En este caso es 9. De la misma forma procedemos con la abscisa del centro y C sería 4 menos 4 sería 0 y 4 más 4 sería 8. De la misma forma, pero en este caso en el eje, sería en el eje Y, como coincide la abscisa, bastaría restar 3 menos 3 y 3 más 3. Y aquí tenemos las coordenadas de los vértices principales, no principales y las del foco. Vamos a dar un breve tiempo para que copien y vamos a la representación de esta elipse. Espero que le haya dado tiempo a copiar. Ahora vamos a ver la representación de esta elipse. En este caso, trazamos un sistema de eje de coordenadas. Mira, aquí pusimos a la derecha de la diapositiva los valores de A, B y C que nos van a hacer factible la resolución de esta representación. En este caso, tenemos el centro de la circunferencia 4,3. En ocasiones la vía anterior es la vía analítica, en ocasiones la vía geométrica nos facilita el trabajo. Observen, en este caso el centro de esa elipse tiene coordenadas 4,3. ¿Cómo encontramos las coordenadas del vértice principal? Bueno, A no es 5, 4. Si traslado 5 lugares hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, las coordenadas sería, en este caso, menos 1,3. ¿Verdad? Lo veíamos en la vía analítica en la diapositiva anterior. De la misma forma, para hallar el valor de la ordenada A sub 2, en este caso, o sea, del par ordenado A sub 2, sumamos 4 más 5, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 lugares a la derecha, ya que es simétrico respecto al centro de la circunferencia, o sea, equidistan estos dos puntos, equidistan este centro, y también se puede afirmar que como aquí se traza una mediatriz, es simétrico para ambos lados. En este caso, para hacer las coordenadas del foco, de la misma forma, si el foco es C, tiene dimensiones 4 unidades, sería restar 1, 2, 3 y 4, coincidiendo con el origen de coordenadas, sería entonces la coordenada del foco 0,3. Y de la misma forma se hace el foco 2, en este caso 1, 2, 3 y 4, 4 más 4 es 8, aquí se puede apreciar, la coordenada del foco sería 8,3. De la misma forma se puede ubicar el vértice no principal B sub 1. Tenemos en este caso, como es simétrico, respecto entonces al eje principal, va a estar a la misma distancia para acá como para allá. En este caso son 3 unidades. 3 menos 3 unidades sería 1, 2 y 3. Coincide con el punto 4 en el eje X. Y de la misma forma, para hallar el vértice no principal B sub 2, se hace de la misma forma, o sea, 3 lugares hacia arriba, ya que es simétrico, 1, 2 y 3. En este caso sería
de coordenadas 4.6. Bastaría representar la elipse, trazar la curva y aquí tenemos la representación gráfica de esta elipse. Vamos a dar un breve tiempo para que copien y continuamos. Vamos a proceder con el ejercicio 5. En este caso nos dan la representación gráfica para determinar la ecuación de la elipse. En este caso, bueno, aquí se ve, viendo la resolución del ejercicio anterior, podemos hacer de forma fácil el centro de la circunferencia. Bueno, si es simétrico, de 0 a 16, la mitad sería 8, ya tenemos las coordenadas del centro. En este caso, la coordenada del centro serían 8.5. La otra información es que el eje principal está sobre el eje X, o sea, es paralelo al eje X, y en este caso C, bueno, de 8 a 16, ¿cuántas unidades hay? 8, por lo tanto hay 8 unidades, el valor de C. El valor de A, de 8 a 18, ¿cuántos lugares hay? De 8 a 18, bueno, hay 10 unidades, ya tenemos el valor de C, el valor de A, y aplicando la relación pitagórica, podemos determinar fácilmente el valor de B al cuadrado. En este caso, B al cuadrado igual a 36, donde B es 6, pero bueno, no hace falta ya la raíz cuadrada porque a la hora de sustituir en la ecuación cartesiana, se sustituye con el elemento cuadrático. Vamos a dar un breve tiempo para que vean esta nota y continuamos. ¿Cuánto queda? Bueno, como la elipse tiene el eje mayor paralelo a X, la ecuación sería la siguiente. En este caso, sustituyendo, A al cuadrado sería 10 al cuadrado 100, B al cuadrado sería 36 y esta es la ecuación cartesiana de esa elipse. Fácil la resolución. Vamos a dar un breve tiempo para que copien y continuamos con la resolución del otro ejercicio. Bueno, en este caso, le proponemos el ejercicio 6, dice determina los puntos de intersección entre la elipse y la recta dada. Tenemos una ecuación de una elipse y una ecuación cartesiana de una recta. Ya el procedimiento lo vimos en la clase anterior, es fácil la resolución. Voy a dar unos segundos, fíjense, no me voy a detener, solamente vamos a proceder, como ya tenemos las dos ecuaciones y nos están pidiendo determinar los puntos de intersección, vamos a ver el procedimiento. En este caso, planteamos el sistema formado por la elipse y la ecuación cartesiana de la recta y procedemos a despejar la variable y. En este caso, de forma sencilla, obtenemos que y es igual a 3/4 de x. Trabajando en la ecuación 2 para hacerla un poco más fácil, nos quedaría, multiplicamos por el mínimo común múltiplo entre 16 y 9, sería 144, y nos quedaría un poco más abreviada. Sustituyendo 3, o sea, la ecuación 3 en esta ecuación 1, obtenemos lo que aparece en pantalla, o sea, donde quiera que está la y, ponemos su sustitución y obtenemos esto que aparece aquí en pantalla. Es fácil el procedimiento, es similar al utilizado en la ecuación, o sea, en la circunferencia. Se debe despejar en la variable lineal, en este caso en la ecuación cartesiana de la circunferencia, y sustituir este despeje en la ecuación cuadrática. Vamos a ver la continuación de este ejercicio. En este caso, al sustituir, si simplificamos y obtenemos de forma sencilla este binomio, al reducir términos semejantes, factor común, obtenemos dos valores de x, x1 igual a x2, x1 es 0, x2 es 4, y sustituyendo en el caso de x1 igual a 0, obtenemos que y es igual a 3/4 de 0, se anula la expresión y obtenemos y1 0, o sea, ya vamos teniendo el primer par ordenado 0.0. De la misma forma, sustituimos el valor de x2 en la ecuación 3, al ponerlo aquí, 4 se simplifica el 4 con el 4 y obtenemos que y2 es igual a 3.
Por lo tanto, los puntos de intersección son P sub 1 de coordenada 0.0 y P sub 2 de coordenada 4.3. Esto es fácil, no vamos a detener en aras de ganar en tiempo. Vamos a dar unos segundos para que copien y continuamos. No tenemos tiempo para más, nos estamos despidiendo hacia un próximo encuentro con los ejercicios de la tarea. Aquí se los proponemos. En este caso, les proponemos varios ejercicios que cumplen con todo lo trabajado en esta clase, o sea, determinar la ecuación de una elipse, determinar los parámetros, la representación, punto de intersección, entre otros. Sin tiempo para más, nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro.